Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de la clase que ya iniciamos el martes anterior, el martes 9. Ahora lo que vamos a abordar de una manera más específica es la violencia de género. Y para eso vamos a comenzar diciendo que la violencia de género tiene todo un marco normativo, es decir, este fenómeno que es considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia y que está ampliamente extendido lamentablemente en toda la región, en Latinoamérica y el Caribe, tiene su origen, ya vamos a hablar un poquito de dónde, por qué aparece esta violencia, la violencia de género. Pero tenemos un marco normativo muy frondoso que se refiere específicamente a esta problemática. Podemos citar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o CEDAW, que son sus siglas en inglés. El Comité de CEDAW ha dictado la Recomendación General 19 y la Recomendación General 35, que es la Recomendación General 35 viene a complementar la Reglamentación General 19, que va a decir que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación, ya lo vamos a ver más específicamente, y tenemos una convención en el ámbito americano, que es la Convención de Belén do Pará, que es la convención que se refiere específicamente de la violencia. Es una convención para erradicar la violencia hacia las mujeres. En esta convención se va a hablar específicamente de la debida diligencia que tienen los estados respecto a tomar medidas para evitar la violencia hacia las mujeres. Y en nuestro país, en la Argentina, se dictó la ley 26485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Además tenemos la ley de identidad de género en la Argentina y la resolución 2807-2013 de la Asamblea General de la OEA sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género, pero de todo eso ya se va a referir especialmente el doctor Moikens. Bien, ¿cómo va a describir CEDAW a la discriminación contra las mujeres? En su artículo 1 establece que discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio para la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y de civil o cualquier otra esfera. Esto es lo que dice CEDAW, que es la discriminación contra las mujeres. El artículo 5 de CEDAW, yo les decía en la clase anterior que este era un artículo muy potente cuando hablábamos de los estereotipos de género. Este era un artículo de la convención que tenía una fuerza realmente muy importante, porque el artículo 5 habla de modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres para lograr la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de varones y mujeres. Eso es lo que hay que lograr, es decir, lo que hay que lograr es desarticular los estereotipos de género, porque esta también es una forma de discriminación y en definitiva de violencia. Porque la Recomendación General 19 del Comité de CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tiene un órgano específico
como tienen todos los otros instrumentos de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos tiene la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, tiene esos dos organismos. La CEDAW tiene el comité de CEDAW, que emitió una recomendación, que es la Recomendación General 19 a todos los estados, donde considera que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación. ¿Por qué? Porque impide el goce y el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones que los varones. Y esto es reformulado en la Recomendación General de 35, es decir, la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación. ¿De dónde sale esta violencia de género? Bueno, la mayoría de las autoras y los autores dicen que tiene sus raíces en las relaciones desiguales históricas de poder. Y esto está reconocido en la Convención de Belém do Pará. En esta convención se dice que la violencia contra las mujeres tiene que ver o está asociada con esa asimetría histórica, con esas desigualdades históricas existentes entre varones y mujeres. En el derecho latinoamericano existían numerosas formas que justificaban estas relaciones asimétricas de poder y que, por supuesto, reafirmaban la discriminación. Como tenemos códigos que son del código napoleónico, había toda una concepción acerca de los roles de varones y mujeres. Sobre todo esto se veía mucho en el derecho, en el Código Civil, cómo aparecían estas asimetrías, ¿no? Y estas asimetrías de poder. La discriminación es una forma de violencia porque también impide la participación de las mujeres en plenas condiciones de igualdad. Existen muchas formas de violencia que están absolutamente naturalizadas también. Hay como una rutinización de la violencia. Rita Segato tiene un escrito en su libro Las estructuras elementales de la violencia. Tiene un capítulo que se refiere sobre todo a la violencia simbólica, que es la violencia que está menos advertida o es la más naturalizada, y que ella dice que se compone por un montón de actos rutinarios que los vivimos y los reproducimos cotidianamente sin darnos cuenta que realmente detrás de esos actos tan naturalizados hay una forma de violencia. Ahora bien, cuando hablamos de violencia de género, hay que hacer una serie de precisiones, porque cuando se habla de violencia de género, implica la violencia ejercida por un varón sobre una mujer. Y esta es también la definición de cuando se legisla el femicidio, ¿no? Como una figura penal o como un agravante. El agravante es esto: la violencia ejercida por un varón sobre una mujer en un contexto de violencia de género. Así dice en la Argentina la figura. ¿Por qué? Porque implica relaciones desiguales de poder, relaciones asimétricas, patriarcales, que consideran a la mujer como propiedad del varón. En definitiva, en el sustrato de esta violencia hay esa creencia, ¿no? ¿Y por qué violencia de género es esto? Y no es la violencia que ejerce una mujer, no se llama violencia de género a la violencia que ejerce una mujer sobre un varón. Esto también es violencia, por supuesto. Todo acto de esta naturaleza que menoscabe física, psicológica, sexualmente a otra persona son actos de tipo violento, pero no es violencia de género. El asesinato de un varón es un homicidio.
se entiende que no es violencia de género porque no se produce dentro de una cultura que es desigual y una cultura machista. Es violencia, sin lugar a dudas, pero no es violencia de género, o por lo menos toda la literatura existente no lo considera de esa manera. Y es importante tener precisión conceptual en estos temas. Ya también hemos hablado en la charla que hemos tenido el otro día acerca de por qué existe esta violencia. Esta violencia hacia las mujeres existe desde la antigüedad, lo podemos ver esto reflejado en textos de filósofos que hemos estudiado, de filósofos occidentales, qué pasaba en nuestro derecho cuando en el derecho de Indias, que el varón, yo les contaba que tenía este derecho de corrección, o sea, toda una habilitación que había para corregir a su esposa y a sus hijos. Esta desigualdad también aparece en los textos bíblicos, si ustedes se fijan cuál es qué papel tenía el varón, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Si vamos al catolicismo. Y esto se encuentra en todas las tradiciones, ¿no? En todas las tradiciones aparece, como yo les decía, tiene distintas formas de manifestarse, pero es una constante, aparece en todas las tradiciones, tanto occidentales como orientales, este concepto de dominación y esta idea de inferioridad de las mujeres. ¿Cómo podemos definir a la violencia? La ley argentina, la ley 26485, que es la ley de protección integral, es una ley muy interesante porque es una ley muy amplia. Yo les decía que la Argentina aparte es muy prolífica en cuanto a su normativa es muy generosa, lo que hay que hacer es modificar las prácticas, ¿no? Porque normas tenemos para evitar las desigualdades, la discriminación. El tema es que los operadores estatales y que culturalmente vayamos modificando estos patrones de discriminación. Entonces hay que modificar las prácticas. La ley argentina, la 26485, define a la violencia como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial. En Argentina existe la violencia económico-patrimonial en la ley, la participación política, como así también la seguridad personal. Quedan comprendidas las acciones que son perpetradas tanto desde el Estado o por los agentes estatales. Hay un decreto reglamentario que va a complementar y que va a definir qué se entiende por relación desigual de poder. Y define, porque decimos, bueno, que la violencia tiene que ver con una relación desigual de poder histórica. Entonces, ¿cómo se la define? Es aquella que se configura por prácticas socioculturales históricas, basadas en la idea de la inferioridad de las mujeres o la superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas de varones y mujeres que limitan total o parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de estas, en cualquier ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Bien, esta ley va a describir tipos de violencia como también modalidades de violencia, de manera tal que si se pudiese hacer un cuadro de doble entrada, las posibilidades de actos violentos que prevé la ley argentina son muy variadas, ¿no? Y realmente es muy amplia la ley en cuanto a coger o mostrar o evidenciar los distintos tipos de violencia que existen hacia las mujeres. Un tipo de violencia es la violencia física.
que se la describe como toda forma de agresión o de maltrato sobre el cuerpo, que produce muerte, ese es el extremo que veíamos que es el feminicidio o femicidio, dolor, daño o riesgo de producirlo. ¿Mm? Otro tipo de violencia que existe, que esta violencia y la violencia simbólica son esas violencias que están naturalizadas, pero que aparte que son muy difíciles no solamente de ver, sino que muchas veces los operadores de la justicia se dificulta que lo vean porque no hay marcas. Pero es un tipo de violencia que horada profundamente la autoestima de las mujeres y puede llegar a ser la antesala de la violencia física. Y es la violencia psicológica. La violencia psicológica que muchas veces, como les digo, los tribunales piden unas pruebas porque generalmente, claro, ante la prueba de la violencia, la prueba de la violencia física es casi contundente. Lo de la violencia psicológica requiere tener en los operadores de la justicia y sobre todo de los equipos de salud otras destrezas para poder verla y poder tenerlas como acreditadas en una causa, ¿no? Cuando una mujer denuncia violencia. La psicológica es aquella que causa un daño emocional porque disminuye la autoestima, perjudica la autodeterminación, es aquella violencia que controla el comportamiento, las creencias, las decisiones que puede tomar una mujer. ¿A través de qué? A través de amenazas, de acoso, de humillación, de manipulación, de aislamiento, de culpabilización, de vigilancia, de insulto, coerción verbal, indiferencia, ridiculización, etcétera. Todos aquellas expresiones que se le dice a una mujer loca, tonta, ridícula, inútil, todo esto son formas de violencia psicológica. Otro tipo de violencia es la violencia sexual. Acá se incluye la violación, el abuso sexual, el acoso, la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, la esclavitud o servidumbre, la circuncisión genital femenina, que todavía existe en muchos lugares de África, por ejemplo, los matrimonios forzosos, el abuso sexual incestuoso, la explotación sexual de niñas. Hay un fallo muy interesante que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso penal Castro Castro, es un caso contra Perú, que es muy interesante porque acá, a mi entender, es la primera vez que la Corte Interamericana va a aplicar la perspectiva de género. Ya la comisión ya la había aplicado cuando trató el caso María da Peña, que es un caso emblemático en lo que se refiere a violencia doméstica, que ya lo vamos a ver. Pero en este caso, penal Castro Castro, lo que va a hacer la Corte Interamericana es hablar de lo que es la violencia sexual. Y el caso, les digo en forma resumida, de que era el caso penal Castro Castro, era un servicio penitenciario que en un momento del año que justamente coincidía con la semana del Día de la Madre, bombardean el penal y estaban detenidas en el penal por estar imputadas como miembros del Sendero Luminoso, mujeres. El bombardeo se inicia en el pabellón de las mujeres, de manera tal que las mujeres tienen que salir corriendo y se van al pabellón de los varones, otras quedan en el piso porque había inclusive mujeres embarazadas. La Corte hace todo un análisis de esto también, del caso de las mujeres embarazadas, que tenían como un plus de sufrimiento, justamente por su situación de gestación.
Estas mujeres son después trasladadas a distintos hospitales y a distintos lugares y son custodiadas por personal armado de las Fuerzas Armadas. Están desnudas ellas y las custodian varones de las Fuerzas Armadas con armas, ¿no? Entonces, la Corte dice que eso configura violencia sexual, que las mujeres hayan estado observadas cuando estaban desnudas o solo cubiertas con una sábana por varones armados, constituye violencia sexual, es decir, esa desnudez a la que estaban expuestas constituye violencia sexual. En este fallo también la Corte va a utilizar el concepto de violación sexual más amplio que ya lo había usado el Tribunal de Yugoslavia, que la violación sexual o el abuso sexual no solamente incluía el acceso carnal, es decir, con el miembro masculino, sino también cualquier otra forma de penetración del cuerpo, no necesariamente con el miembro masculino, ¿no? Esto es porque hubo una mujer que había sido sometida por uno de los guardias a un tacto porque estaba embarazada y eso lo consideró violación la Corte Interamericana en este fallo penal Castro-Castro, que es un fallo como emblemático, ¿no? Dentro de los fallos de la Corte Interamericana. Después va a venir Campo Algodonero, que ya va a hablar del caso de los femicidios, pero para mí que el fallo que es muy rico en estos temas es el fallo penal Castro-Castro. Bien. La violencia simbólica, esta también es otra forma de violencia muy naturalizada, que lo podemos ver en distintas gráficas, en los medios de comunicación, en los chistes, en las canciones. Después yo les voy a pasar un video de canciones que es muy elocuente, porque son canciones que todos y todas hemos bailado, pero que si ustedes se ponen a analizar la letra, tiene una cuota de violencia, de estereotipo muy fuerte, ¿no? Bueno, la violencia simbólica es aquella violencia que transmite y reproduce dominación. Transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de la mujer. ¿A través de qué? De estereotipos, estas propagandas propagandas comerciales sobre los artículos de limpieza, por ejemplo, mensajes que son mensajes de tipo violento. Yo me acuerdo que había acá en la Argentina, hay una marca de desodorante que es Axe, que es una marca que tenía muchísimas propagandas tremenda, con un contenido de violencia simbólica tremenda. Es más, se bajaron algunas de estas propagandas justamente por la carga de violencia simbólica que tenían, ¿no? Transmite valores, también valores estereotipados y de desigualdad, o íconos, se transmite a través de íconos, a través de signos. Bien, había una propaganda, una gráfica de Dolce Gabbana que se la retiró, que era muy llamativa porque era una mujer que estaba tirada y la estaba agarrando un hombre, estaba agarrando las manos un hombre y la estaban mirando otros hombres también. La escena era una escena, realmente una escena muy violenta. Esa gráfica se la retiró. Bien. Otra forma de violencia simbólica es el lenguaje. De esto hablamos también poco en la clase. El lenguaje crea y habilita la vida social. Las personas existimos en el lenguaje. Y el lenguaje revela, muestra el modelo de sociedad existente en un determinado lugar y en un periodo histórico específico. El lenguaje genera realidad,
porque es la principal forma de relacionarnos que tenemos las personas. Y no va a escapar, por lo tanto, las distintas construcciones que existen en la cultura. Y es una pauta para ver cómo se construyen esas relaciones sociales. Y es una manifestación de esas relaciones sociales de subordinación también. Si prestamos atención en el lenguaje, al lenguaje, vamos a notar esto, porque en cómo llamamos a las cosas y a las personas, también está implícito en cómo las pensamos y cómo las tratamos y cómo nos relacionamos con ellas. Por ejemplo, yo les ponía estos ejemplos en la clase pasada. La Real Academia Española, hombre de la calle es una persona sin hogar. Mujer de la calle, prostituta, por ejemplo. Hombre público es aquel hombre que tiene una influencia y presencia en la vida social, en la vida pública. Mujer pública, prostituta, por ejemplo, ¿no? Bien, otra forma de violencia, otro tipo de violencia, perdón, es la violencia económico-patrimonial, que está en la Ley de Protección Integral Argentina. ¿Qué es este tipo de violencia? Es aquella violencia que ocasiona menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de una mujer. ¿A través de qué? ¿Cómo se ejerce? De la perturbación en los bienes, la afectación de objetos, de documentos, de valores, de derechos patrimoniales, limitación de los recursos económicos, ese control de los recursos económicos, por ejemplo, no pasar la cuota alimentaria, ¿no? En los casos de divorcio, son casos de violencia económica y utilizar esa herramienta, una forma de subordinación o de castigo hacia las mujeres, es una forma de violencia económica o patrimonial. La limitación o control de los ingresos económicos también es un tipo de violencia económica o patrimonial. Y después tenemos la violencia pública o política, que este tipo de violencia se incorporó hace relativamente poco, y es aquella violencia que está fundada en razones de género mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, acoso o amenaza, impide o limita el desarrollo de la vida política, el acceso a los derechos políticos. Es lo que llamamos violencia política, ¿no? Que sufren mucho las mujeres en los ámbitos, en el ámbito político, justamente, y las dificultades que tienen muchas veces las mujeres para acceder a lugares de poder en el ámbito político. Esto se puede dar tanto en instituciones estatales, en recintos de votación, en partidos políticos, en organizaciones sociales, en asociaciones sindicales, en medios de comunicación, entre otros, ¿no? Es muy interesante esa modalidad de violencia pública o política. Y después tenemos modalidades de violencia o ámbitos en los cuales se produce esta violencia. Podemos tener violencia física en distintos ámbitos, con distintas modalidades de violencia, por ejemplo. Violencia simbólica también en distintos ámbitos, por eso yo les decía que se puede hacer un cuadro de doble entrada con esta normativa, con esta ley, ¿no? Los tipos de violencia y las modalidades. Y así tenemos, por ejemplo, la violencia doméstica. Si existe un logro realmente del movimiento de mujeres y del movimiento feminista, de la teoría feminista, fue considerar a la violencia doméstica como una violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Sacar esa violencia del ámbito familiar y mostrarla como algo que al Estado le tiene que interesar porque se están violando los derechos humanos, llevó mucho trabajo y mucho trabajo de construcción teórica,
Porque antes la violencia, bueno, antes y ahora también para muchos operadores estatales, ¿no? Es considerado como algo menor o algo que se resuelve en el ámbito de lo privado, ¿no? Que se resuelve en casa. La violencia contra las mujeres era algo naturalizado y era algo que se consideraba que se tenía que resolver en el ámbito del hogar. Era algo en lo que el Estado no tenía que intervenir. Afortunadamente, hace unos años esto se revirtió porque es en el ámbito del hogar, es el lugar donde se producen múltiples violaciones de los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo hacia las mujeres. Y uno de los casos era la violencia doméstica, sin hablar de los abusos que sufren niñas y niños, ¿no? En el ámbito familiar. ¿Y por qué existía esta idea de que no había que intervenir ahí? Porque esto iba acompañado con esta idea sacra de la familia, ¿no? Que la familia es ese lugar sagrado donde las relaciones eran armoniosas, amorosas, cuando en realidad se descubrió que en el seno de la familia hay innumerables relaciones de poder y de subordinación. La familia, cualquier tipo de familia, tendría que ser, sí, por supuesto, este espacio amoroso, este espacio de contención de las personas, el espacio donde una persona se sienta confiada, amada, pero la realidad demuestra que no es así, sobre todo para mujeres, niñas y niños. Entonces, la violencia doméstica, que es un tipo de violencia muy difícil de erradicar, es aquella perpetrada por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico en el que ocurra, ¿no? Porque esta violencia puede ocurrir en la vía pública, pero puede ser del marido hacia la esposa o de la pareja, del conviviente hacia la esposa o del novio a la novia. En nuestro país existe esa posibilidad, no solamente es el esposo, sino también los perpetradores puede ser el conviviente, el novio, el exnovio. En este marco pueden darse cualquiera de los tipos de violencia, que es lo que yo les decía recién. Se entiende como grupo familiar el originado en el parentesco, matrimonio, uniones de hecho, parejas, noviazgos, relaciones vigentes o relaciones finalizadas. No existe convivencia y no interesa el espacio físico en donde esto ocurre. Un ejemplo de violencia doméstica que llega a los estrados internacionales y que es así el caso emblemático a nivel regional, el caso María da Peña. El caso María da Peña es el caso de una mujer que vivía en Brasil y era víctima de violencia doméstica por parte de su marido. Hasta que después de múltiples denuncias, su marido la ataca de tal manera que la deja cuadriplégica, le mete 2 tiros, no recuerdo bien cuántos tiros, pero a raíz de eso, la internan, es hospitalizada y María da Peña queda paralítica. O sea, es claramente un intento de matarla, fue un intento de matarla. Esta causa es llevada a los estrados internacionales, llega a la Comisión Interamericana, no llegó a la Corte, y la Comisión Interamericana emite una sentencia muy interesante porque es la primera vez que habla la Comisión Interamericana de la violencia doméstica como una responsabilidad del Estado. O sea, uno no podría decir, bueno, pero ¿de dónde aparece esto que el Estado es responsable por un acto que realiza un particular en el ámbito de lo privado? ¿Cómo lo vinculamos a esto con la responsabilidad del Estado? Bueno, y la comisión dice, y ya está dicho también en la Convención de Belén do Pará, la responsabilidad del Estado tiene que ver con incumplir la debida diligencia. Entonces, cuando una mujer es víctima de violencia doméstica y denuncia en la policía, en la fiscalía, estos actos de violencia, tiene que activarse inmediatamente el aparato estatal, porque la Convención de Belén do Pará inclusive
en su artículo 7 habla del deber de debida diligencia del Estado en estos casos, es decir, de tomar todas las medidas necesarias para prevenir la violencia primero, para investigarla, para prevenirla, perdón, para investigarla y después para condenar esta violencia y resarcirla, y debe actuar inmediatamente. Por eso se dice que en los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, el Estado tiene un deber de debida diligencia reforzado. Ya el Estado tiene un deber de debida diligencia de luchar en contra de la discriminación y la violación de los derechos humanos. Pero acá se enfatiza que cuando existe violencia de género, el Estado tiene un deber de debida diligencia reforzado. Y lo va a decir también la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero, lo dijo en el caso Rosendo Cantú, por ejemplo, en el caso Fernández Ortega. Bien, la otra modalidad de violencia es la violencia institucional. Esta violencia tiene por finalidad retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos. ¿Quiénes ejercen este tipo de violencia? Funcionarios o funcionarias y agentes públicos. Se ejerce en partidos políticos, en sindicatos, en organizaciones empresariales y deportivas y de la sociedad civil. Esta violencia institucional también la ejercen, por ejemplo, los agentes de la justicia, los y las agentes de la justicia. Retardar el ejercicio de los derechos de una mujer implica violencia institucional. Le ejerce también, por ejemplo, el personal de salud de un hospital. También puede ejercer este tipo de violencia institucional. Y yo les hablaba también al principio de esta exposición que si algo hubo que hizo la teoría feminista y el movimiento de mujeres es elaborar construcciones teóricas muy sólidas y reformular las categorías jurídicas. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan, todos y todas sabemos qué es la violencia institucional, pero la vinculábamos siempre a la violencia que ejerce el Estado con las personas privadas de libertad. Entonces, a los apremios a una persona detenida y golpeada por la policía, por los funcionarios carcelarios, o sea, de la cárcel, perdón. Ese era el concepto de la violencia institucional. Pero claro, y las principales víctimas de ese tipo de violencia eran y son los varones. Pero las mujeres también sufren violencia institucional. Lo que pasa es que no es con el apremio ilegal, no es en el ámbito carcelario de las comisarías, sino que, por ejemplo, como les digo, es en los servicios de salud, es en la justicia. Cuando a una mujer se le hace declarar 10.000 veces el hecho de abuso sexual que vivió, cuando se la revictimiza, todo esto son actos de violencia institucional, ¿no? O cuando, por ejemplo, una mujer va ya vamos a hablar de violencia obstétrica también, cuando una mujer va con un aborto en curso a un servicio de salud público y se le realiza un legrado sin anestesia, por ejemplo. Eso, aparte de que es violencia física, es violencia obstétrica, es también violencia institucional, ¿no? Fíjense cómo se pueden cruzar las modalidades y los tipos de violencia. Bien, existe también la violencia laboral, que es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo, ya sean públicos o privados, porque los ámbitos privados, o sea, las empresas privadas, por ejemplo, no tienen un cheque en blanco para discriminar bajo la excusa de la libertad de contratar o de la libertad de comercio, ¿no? De ninguna manera. También no están al margen de la ley,
sea, las empresas privadas también están bajo la mirada de la normativa del Estado y de la normativa internacional también. Entonces, este tipo de violencia laboral se considera violencia laboral si ocurre tanto en el ámbito público o en el ámbito privado. Es un tipo de violencia que puede obstaculizar el acceso al empleo, al ejercicio y al goce de los derechos laborales. Por ejemplo, muchas veces las entrevistas a las mujeres les preguntan si están en pareja o si están casadas, porque eso significa la posibilidad de que puedan tener hijos. Hay muchas empresas que no quieren mujeres justamente por las licencias por maternidad. Por eso también hablábamos en el encuentro anterior que hay distintas formas de luchar contra la discriminación, por ejemplo, estableciendo licencias alternativas, sean para los varones o para las mujeres, ¿no? Para evitar justamente esta discriminación en el empleo. Entonces, se exigen, por ejemplo, requisitos respecto del estado civil, que una mujer sea que no esté casada, y respecto de la maternidad, se le pregunta si va a tener hijos, cuántos hijos tiene, que generalmente a un varón son preguntas que no se le realizan, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene, por ejemplo? O se hostiga psicológicamente a las mujeres para lograr una exclusión, para lograr la exclusión laboral. Esa también es una forma de violencia, ¿no? Laboral. Existe también la violencia contra la libertad reproductiva. Este tipo de violencia vulnera el derecho a decidir de las mujeres libre y responsablemente el número de embarazos, el intervalo que va a existir entre los nacimientos. Y aquí en la Argentina tenemos un marco regulatorio de esto que es el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ¿no? Que establece justamente el derecho a decidir el número de embarazos, el intervalo entre los nacimientos. Bien. La otra modalidad de violencia es la violencia obstétrica, y acá sí hay una especificidad respecto de esta violencia, porque solamente, o sea, víctimas de violencia puede ser cualquier persona, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el colectivo de las mujeres y los colectivos de la diversidad, y sobre todo las mujeres trans, son realmente colectivos que están muy expuestos a la violencia machista, ¿no? Pero si hay una violencia que especifica, que es específica, que sufren solo las mujeres y las personas con capacidad de gestar, es la violencia obstétrica. ¿Y quién la ejerce? El personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. ¿Cómo se expresa esta violencia? En un trato deshumanizado al momento que las mujeres van a parir, un trato deshumanizado de esa mujer, un parto deshumanizado. En la Argentina existe la ley de parto humanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales del cuerpo. También la violencia obstétrica se ejerce, este caso que yo les decía, una mujer que está en un proceso de aborto y llega a una institución de salud y el maltrato que puede recibir o un legrado sin anestesia, eso también es eso es violencia obstétrica. La otra modalidad es la violencia mediática, que realmente es muy frondosa en sus manifestaciones, la violencia mediática, y consiste en publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados por los medios de comunicación, legitima el trato desigual, construye patrones que son reproductores de la desigualdad, ¿no? Hay propagandas, por ejemplo, de bancos en donde, bueno, hacen la promoción de una tarjeta de crédito
y la promoción es, bueno, porque la mujer es la gastadora, le saca la tarjeta de crédito al marido y es la que gasta, y el marido está muy agitado y muy estresado porque su mujer le gasta el dinero. Esas son construcciones estereotipadas, ¿no? Entonces, donde la mujer es vista primero como una persona que es mantenida, que se aprovecha de su pareja, ¿no? Una mujer que no produce, una mujer que es una gastadora compulsiva, ¿no? Por ejemplo, es uno de los tantos ejemplos que se puede dar en estos casos de violencia mediática. Eh, o se utiliza mujeres, adolescentes y niñas en imágenes o mensajes pornográficos, o promueve la explotación de las mujeres porque injuria, difama, discrimina, humilla o atenta contra la dignidad. Y hay un tipo de violencia también que se incorporó en la normativa también hace poco tiempo, que es aquella violencia contra las mujeres en el espacio público. Y esto tiene que ver con campañas que comenzaron a hacerse, por ejemplo, en contra del acoso callejero. No sé si ustedes recuerdan, y en toda Latinoamérica apareció esto de la discusión acerca del piropo y del acoso callejero, ¿no? ¿Sí? Esta cuestión de que no es un piropo, en realidad cuando una mujer camina por la calle y se le dicen determinadas cosas referidas a su apariencia física, a su cuerpo, es una situación violenta para una mujer. Primero porque nadie tiene por qué andar opinando sobre el cuerpo ajeno, pero lo llamativo es que siempre los llamados piropos tienen que ver con frases en el espacio público que realizan varones sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, eso demuestra también que aún en el espacio público hay una idea esta de apropiación del cuerpo femenino, ¿no? De que sobre el cuerpo femenino se puede opinar vastamente, se le puede decir cosas a las mujeres en el ámbito de lo público y se las puede acosar también. Entonces, cómo es este tipo de violencia? Se ejerce en lugares públicos o de acceso público, como por ejemplo en medios de transporte, en los colectivos, por ejemplo, eh, en los medios de transporte, eh, hubo muchísimas campañas al respecto por los acosos que sucedían en esos medios de transporte. O en los centros comerciales, ¿a través de qué? De conductas, fíjense, o expresiones verbales o no verbales, porque no necesariamente puede haber acoso de una persona que está persiguiendo permanentemente y diciendo cosas, sino también a través de gestos puede ser la conducta física sin necesidad de verbalizar, ¿no? Que tenga connotación sexual, que afecten o dañen la dignidad, la integridad, la libertad, la libre circulación o permanencia, o generen un ambiente hostil u ofensivo. Entonces, como verán, existen distintos tipos de violencia y distintas modalidades de violencia. Hay eh, el caso pionero en lo que se refiere a violencia doméstica es el caso María da Peña contra Brasil, que como les decía es un caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después tenemos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero que aplica perspectiva de género claramente es el caso del penal Castro Castro, y tenemos después el fallo, bueno, después el caso Rosendo Cantú, que hace toda una referencia a las pruebas en los casos de abusos sexuales, que es muy interesante también el fallo.
Y también el fallo que me interesa resaltar es el fallo Campo Algodonero, que tiene que ver contra México, que tiene que ver con los femicidios en Ciudad Juárez. En estos casos se investiga la desaparición de 3 mujeres, 2 de ellas niñas, que son tiradas, sus cuerpos son arrojados en un campo que es Campo Algodonero, justamente. Y a partir de aquí, la Corte habla por primera vez, la Corte Interamericana utiliza la palabra feminicidio, ¿no? Y también se habla acá de los estándares de la prueba y de la necesidad de debida diligencia del Estado, ¿no? En los casos donde exista violencia de género. Bien, bueno, yo les voy a enviar el material respecto a este tema y les voy a enviar también unos videos para que lo vean. Bueno, buenas tardes.